Hola, te doy la bienvenida a este episodio de Reconoce tu esencia divina, donde vamos a estar hablando de cómo las lealtades familiares pueden estar saboteando tu crecimiento profesional. ¿Qué es una lealtad familiar? Una lealtad familiar es un acuerdo inconsciente que tú hiciste cuando estabas pequeño o pequeña con el fin de sentir que perteneces al clan, que haces parte, que te sientes amado, querido, aceptado por ese clan familiar. Cuando estamos hablando del clan familiar, sí estamos hablando de papá, mamá, hermanos, cuidadores cercanos, pero también hay lealtades más atrás, más en el fondo, más inconscientes, que tienen que ver con situaciones que quizás tú no viviste, pero sí ancestros tuyos y que por epigenética están quedándose ahí atrapados en tu mente subconsciente generando una lealtad. ¿Cómo así? En el libro de Este dolor no es mío, el autor nos plantea, por ejemplo, el caso de personas que son nietos, bisnietos de personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, pues, que tienen una sensación de paranoia, de no poder dormir tranquilos, claustrofobia, sensación de inseguridad, de ataques de pánico, que están asociados por epigenética a esos ancestros que estuvieron con ese instinto de supervivencia, con esa angustia de estar escondidos en algún lugar por miedo a perder la vida. Entonces, en el ADN se han modificado también cargas con cargas emocionales, con cargas mentales que se convierten en lealtades familiares y que tú debes resolverlas para poder avanzar en la vida. ¿Cómo se ven entonces estas lealtades familiares en el campo profesional? ¿Por qué podemos identificar que lo que está pasando contigo, que no logras avanzar en esa vida profesional, puede ser una lealtad? Y hay varias em, características o comportamientos que tú puedes identificar que te pueden estar evidenciando que hay lealtades familiares. En particular, cuando tú estás haciendo lo que te corresponde hacer, es decir, estás preparando, estás aprendiendo cosas nuevas, si estás en búsqueda de empleo, estás haciendo una búsqueda consciente, juiciosa, mandando hojas de vida, presentándote a entrevistas, pero no avanzas. O, por ejemplo, cuando hay una sensación de autoexigencia, de no permitirme el descanso, pero que adicionalmente, que estos ya son dos características que te pueden estar hablando de lealtades familiares, pero que adicionalmente no logras disfrutar el descanso o no logras disfrutar de tu sueldo, te sientes culpable por lo que ganas. Todo esto son cosas que te pueden estar dando señales de lealtades familiares. También cuando, por ejemplo, te saboteas los incrementos salariales, no logras buenas negociaciones, pierdes oportunidades porque crees que no es para ti, porque dices, yo qué voy a hacer esto, o no, lo pensé tanto y se me pasó la fecha. Son pequeñas autosabotajes que te impiden tomar la acción correcta o cuando tomas la acción que por una u otra razón tomas decisiones diferentes a las que tú quieres sin darte cuenta de manera inconsciente. Entonces, si esto te está pasando, si tú realmente sientes que estás haciendo todo lo que está en tus manos, todo lo que te corresponde, pero no logras avanzar, es posible que hayan lealtades familiares. ¿De qué tipo de lealtades familiares podríamos estar hablando? Por ejemplo, una de las principales lealtades que más he identificado yo en las personas que están en Manifiesta tu empleo soñado o que vienen a consulta de constelaciones, de tarot o de terapia de respuesta espiritual, es que encontramos una lealtad hacia el esfuerzo, hacia el sacrificio. Esa sensación de que en la familia han sufrido tanto, lo han hecho tanto con tanto esfuerzo, han logrado las cosas, que yo no me puedo dar el permiso de no sufrir como sufrieron mis ancestros. Yo no puedo disfrutar que sea liviano. Y no sé si aquí te suenan frases como, es que estoy tan contento y tan feliz, que yo siento que algo malo va a pasar, mejor no me río más. No he escuchado esto, no sé si tú lo has dicho o lo has escuchado. Temas asociados a que tengo que sufrir mucho, a que tengo que trabajar mucho, a que tengo que dedicarle muchas más horas al trabajo, porque también puedo tener creencias asociadas a la productividad con frases que escuchaba cuando era pequeño, como hay que esforzarse mucho, hay que ganarse el
pan con el sudor de la frente, la letra con sangre entra. Esos son frases de esfuerzo que podría estar asociado a la educación, pero que también tiene que ver con trabajo, con que yo tengo que dejarla toda en la arena, dar ese 50.000%, acabar con mi energía, porque eso es lo que hay que hacer. Entonces ve tomando nota de cuáles son esas frases que escuchabas cuando estabas pequeño o pequeña, qué te decían tus padres, cómo es la historia de tus ancestros, qué tanto está asociado el esfuerzo, el sacrificio, el sufrimiento al ganar, al tener, al generar recursos y que tanto estaba permitido descansar, dormir, hacer actividades poco productivas. Y lo digo entre comillas porque hay que empezar a reevaluar el concepto de productividad. Yo en algún momento, cuando hice una revisión de mis valores y si esos valores le servían a mi nueva identidad, descubrí que lo que yo pensaba o tenía como valor de productividad no me servía más y lo reencuadré a tener todas las áreas de mi vida en balance. Entonces el descanso hace parte del balance, el tener actividades de ocio, de recreación, hacen parte del balance. Pocas veces nos sentamos a revisar si eso que nosotros valoramos, que nos trajo hasta aquí, por supuesto, nos sirve para la nueva vida que queremos tener. Ahora, otra de las lealtades que también veo muy con mucha frecuencia son lealtades de escasez, lealtades de no puedo tenerlo todo. Es que en la casa, el que, por ejemplo, la mujer estaba dada, según las creencias de la familia, estaba hecha para estar en la casa. Entonces yo no merezco un trabajo, no merezco un dinero o me tengo que esforzar mucho para generar una valía para que mi padre me valore, para que mi familia me valore. Mira cómo nos tenemos que empezar a preguntar cosas acerca de lo que creíamos o no, escuchábamos o no en nuestra infancia. Hace poco hablaba con una clienta de vida con propósito y hablábamos precisamente de eso, que en la casa ella era una mujer, la menor de tres hermanos, un hombre y dos mujeres. Y el papá siempre le decía que las mujeres estaban para la cocina, que las mujeres no estaban para que estudiaran, de hecho no le pagó la universidad. Y ella con ese afán de decir, yo le tengo que demostrar a mi papá lo que valgo, empezó a esforzarse, a estudiar, a pagar su carrera, a trabajar para poder pagarla. Un esfuerzo y un exceso de productividad. Hoy es una empresaria, está teniendo éxito, pero le cuesta el descanso, le cuesta el disfrute, le cuesta tener ese dinero que se está ganando, que ya está trabajando por él, le cuesta dedicárselo para ella, invertir en ella. Aunque tiene capacidad económica, tiene éxito, tiene resultados, su mentalidad es de escasez. En esta mentalidad de escasez también podemos encontrar el yo no puedo tener más de lo que papá y mamá tenía. Hay personas que incluso se sabotean el estudiar, el terminar carreras profesionales, posgrados, especializaciones, estudiar más porque mi mamá fue bachiller, mi papá fue bachiller. ¿Cómo yo voy a hacer más que ellos? O con los abuelos, o incluso hay lealtades que se dan con tíos que son referentes importantes en la casa. Entonces, el no querer superar, el no querer tener más y lograr más que los padres, también es una lealtad familiar y también nos está generando o nos está evidenciando creencias asociadas a la escasez. Otro tipo de lealtades es repetir historias. Es que yo estudié ingeniería porque mi papá es ingeniero. Es que yo estudié esto o me dediqué a este tipo de negocios porque mi papá también tiene ese tipo de negocios, o mi abuelo, o mi mamá. Y resulta que no es algo con lo que yo vibro. Si yo no estoy en vibración, en sintonía, en aceptación del destino que elegí, o sea, desde la queja, desde el esfuerzo, desde el sacrificio, se me va a bloquear mi crecimiento profesional. Cuando hablamos de trabajo y de profesión, todo está muy asociado a papá. No significa que no hayan asuntos que trabajar con mamá o con el plan y la energía femenina. Por ejemplo, la falta de descanso,
la pausa, el ir lento, la creatividad, tiene que ver con la energía femenina, pero de esto ya vamos a hablar más adelante. Ahora, otras cosas que vemos es situaciones o decisiones que tomamos porque creemos que así nos van a aceptar más o vamos a pertenecer más al clan de familiar. O al contrario, situaciones en el trabajo que a mí me cuesta soltar, me cuesta no prestarle atención, me generan dolor y que tienen que ver con ese anhelo de pertenecer o de ser aceptada. También hablaba en estos días con otra cliente de Manifiesta tu empleo soñado que me decía que se sentía muy mal en las reuniones con el jefe, que se sentía, aunque ella tenía el criterio, tenía la capacidad, era capaz como de sostener conversaciones difíciles, llegaba a la casa en un mar de llanto. Y me contaba que dentro del ejercicio que había hecho de identificar creencias, se había ido hasta su adolescencia, donde no se sentía aceptada, donde veía afectada su autoestima y su autovalía por temas del cabello. Y se fue más atrás y aunque no logró identificar exactamente en qué momento sintió que se tenía que modificar para sentir que pertenecía y que valía para papá y para mamá, está segura que hay algo ahí y empezó a trabajar consistentemente en romper esa lealtad para poder avanzar en el disfrute de su trabajo. Si tiene un trabajo que está bien, que aunque su ambiente laboral no es el mejor, ella puede seguir fluyendo, tiene un buen salario, tiene capacidades, pero no se está disfrutando el trabajo por esta necesidad de encajar. Y como ya es tan consciente, había una pelea interna con eso que estaba en su inconsciente, hasta que lo pudo ver y lo pudo trabajar y empezó a fluir de una manera distinta en el disfrute de su día a día. Entonces, es importante identificar qué es eso que estás haciendo, que estás modificando en ti por el afán de pertenecer, de sentirte aceptada, de sentirte valioso, de, de ver cómo fluir, digámoslo así, en ese crecimiento profesional, como al no lograrlo, ¿qué es lo que te está frenando desde tu inconsciente? Otra lealtad familiar es el tema de la autoridad, la relación con los jefes. Si se están repitiendo conflictos, si tú estás llegando a un nuevo empleo, pero estás repitiendo la misma historia anterior, tienen en tu inconsciente, es posible que hayan situaciones asociadas a la autoridad, que la autoridad es el padre. Ahora, si son problemas con las jefes mujeres, recuerdo también una clienta que tenía situaciones siempre con las mujeres, cuando eran jefes mujeres, con los jefes hombres no habían problemas, ahí había que revisar el tema de la mamá como autoridad. ¿Y por qué la mamá como autoridad? Mira, en la infancia solo podemos aprender de la norma de papá, que la norma es el ir afuera, el cumplir a otros, el cumplir con las reglas, la aprendemos a través del juego, la aprendemos a través de ver a papá yéndose a trabajar y trayendo la plata para el mercado. Entonces, la capacidad que yo tengo para generar mis propios recursos está asociado a la norma. Y la capacidad que yo tengo para ir adentro, que lo llamamos afecto, de reconocer mis sentimientos, mis emociones, de hacer pausas, de descansar, de disfrutarme, solo lo aprendemos de la mamá cuando la mamá expresa sus emociones, expresa sus sentimientos, dice lo que piensa, tiene voz y voto, se cuida, se dedica tiempo. Pero la mayoría de nosotros, por lo menos en este mundo occidental, venimos de mamás muy fuertes o que tuvieron que también salir a trabajar o cuando estaban siendo amas de casa y al cuidado de los hijos, no tenían voz y voto porque no aportaban en la casa. El pedazo de carne más grande era para el papá, seguían los hijos y luego la mamá, si quedaba carne, se la comía, pero no tenía derecho a decir esto no es justo. Entonces, como venimos de esas mamás, difícilmente, y lo que yo me he encontrado en mis programas y en acompañamientos terapéuticos, es que la mayoría de personas tenemos norma pero no tenemos afecto. Difícilmente aprendemos el afecto de mamá en sociedades tan patriarcales como las que tenemos, tan machistas como las que tenemos, de abuelitas que ni siquiera podían decir si querían más hijos o no, simplemente para eso estaban casadas, para procrear. Entonces,
Eso está en el inconsciente, eso está en el ADN, eso está tan metido dentro de nosotros que debemos ir a hacer el trabajo de ver realmente si es que yo estoy teniendo situaciones con la norma, con el afecto, con la autoridad, con la energía femenina, con la energía masculina que no me permite avanzar. Ahora, de eso hablando de jefes, hay situaciones con los pares. Tengo también clientes que repiten patrones de equipos de trabajo donde no se sienten aceptados, donde no se sienten parte, donde en el equipo de trabajo no fluye de una manera adecuada, chévere en el entorno laboral. Y cuando hablamos de compañeros, de colegas, de pares, estamos hablando de hermanos en nuestro sistema familiar. O, en su defecto, cuando son hijos únicos, también los primos entran a ser parte de eso, o sea, lo que son pares, hermanos y primos. ¿Qué pasaba en tu infancia con tus hermanos? ¿Qué pasaba con tus primos? ¿Cómo era la relación? Cuando se iban a jugar, ¿cómo era la dinámica? ¿Eras el excluido? ¿Eras el que no querían? ¿Era el que sacaban del juego? ¿O eras el que lideraba y mandaba y te tenían miedo? Todas estas dinámicas son esas lealtades inconscientes que tú puedes empezar a identificar cuando algo se repita continuamente o cuando hayan esos patrones que tú no entiendes y te impidan esa evolución. Ahora, ya identificaste lealtades familiares. ¿Qué hacer cuando las identificas? Lo primero es felicitaciones, ya sacaste la nota del 50%. Diga, que el solo identificar una lealtad familiar, hacerla consciente, puede ser sanadora. Depende de qué tan profunda, qué tan arraigada esté esa lealtad familiar, qué tan fácil pueda ser eliminarla con solo hacer conciencia. Hay situaciones y hay momentos en los que con mis clientes me he dado cuenta que el solo hecho de hacer conciencia es liberador y hay personas que pueden avanzar. Ahora, que si no se puede avanzar solamente con la conciencia, ¿qué más podemos hacer? Entonces, primero, ser consciente, reconocer de dónde viene, reconocer el origen y entender que esa historia no te pertenece. Por eso el libro se llama Este dolor no es mío, que es devolverle el dolor al que lo, no cargar más historias que no son mías. Entonces, frases como, mamá, esta historia es tuya, no tengo por qué repetirla. Papá, corto esta lealtad. Esas son frases de sanación que utilizamos mucho en las constelaciones familiares. Te lo devuelvo, ya no lo cargo más. Por favor, permíteme hacerlo diferente. Pueden ayudar a resolver esa lealtad, ese conflicto. Ahora, importante tomar acción distinta. Si ya eres consciente de esa situación, no puedes estar haciendo las cosas iguales, no puedes seguir reaccionando desde ese inconsciente. Debes hacer pausa y decir, listo, si antes yo lo hacía de esta manera porque era leal, ¿cómo lo puedo hacer ahora que ya me di cuenta y no quiero ser más leal a esta situación de la familia? ¿Qué puedo empezar a hacer distinto? Eso es empezar a cambiar la historia y tomar decisiones por ti mismo, por ti misma, sin que el peso de esa lealtad familiar. Detrás de esas lealtades familiares es muy posible que vengan creencias. Yo soy muy cantaletosa con el tema de las creencias, mis clientes lo saben. De hecho, en mis programas manejo herramientas de programación neurolingüística muy poderosas que ayudan a cambiar esas creencias, porque esas creencias son las que están jalonando, están haciendo que en el automático tú actúes, decidas y ni siquiera te des cuenta que esa creencia es la que está gobernando esa decisión. Hay creencias limitantes de mucho peso, creencias que llamamos raíz, que sostienen otras. Y hay creencias que pueden ser más sutiles, más livianas y que se pueden cambiar más fácil. Entonces, aquí hay un trabajo muy importante. Yo le digo a mis clientes, ustedes se tienen que volver detectives de sus mentes. Yo hace poco les contaba en un ejercicio que hice con los egresados, por así llamarlos, de vida con propósito, y les mostraba, mira, yo ahorita estoy trabajando en manifestar algo diferente en mi vida y he encontrado 18 creencias 18 creencias, y este tema lo trabajé hace unos 4 años. Lo quiero escalar, lo quiero cambiar. Que hace 4 años, no, 3 años, hice un programa de manifestación donde aprendí todo esto y lo implementé en todas las áreas de mi vida y hubo un cambio gigantesco. Ahora me estoy enfocando en 2 áreas de la vida y solo en un área encontré 18 creencias.
Hay que aplicarle todo un proceso, hay múltiples herramientas para eso, para poder arrancar de raíz esas creencias. Eso es como un proceso de trabajar en el campo, en la agricultura. Yo no soy muy experta en esto, pero es como yo entro, arranco esa creencia, arranco esa planta que no me sirve, que es maleza, pero tengo que sembrar una semilla nueva, una creencia nueva y alimentarla y hacer todo el proceso de, no sé cómo sería la palabra, cosecha, no sé, de echarle la agüita, de abonarla, de hablarle bonito a esa nueva planta, de repetir ese mismo patrón de pensamiento y de conducta y de emoción para que esa nueva creencia eche raíces y se cambie en mi automático. Voy a decirlo de otra manera y con otra analogía. Cuando tú estás en el campo, tú ves un sendero por el que las personas pasan mucho y tú dices, ah, ese es el camino para llegar allá. ¿Qué pasa si yo me voy por este camino en el que nadie se ha ido? Porque claramente el pastico está muy bonito y nadie lo ha pisado. Ese sendero que ya se ha recorrido muchas veces son tus viejas creencias, tus viejos patrones de comportamiento, de pensamiento e incluso de emoción. Si tú sigues caminando ese camino todos los días sin darte cuenta, pues se va reforzando, ¿cierto? Cada vez se va haciendo ese camino más fuerte, más profundo e incluso más difícil de que vuelvan a ser pastico y se vuelva a quedar como planito, como si no hubiera pasado nada. Si tú eliges empezar a recorrer un camino diferente, es decir, una nueva creencia, tienes que empezar aplastando el pastico cuando pases la primera vez. Cuando pases 10 veces, seguramente ya va a haber un poquito más la huella más clara. Y después de muchas veces, con seguridad, va a haber un camino muy definido, una huella muy definida de ese nuevo camino. Es dejar de caminar ese camino viejo, es decir, dejar de seguir actuando con base en esa creencia vieja y empezar a actuar con base en una creencia nueva. Entonces, si tú identificas de todas las lealtades que hemos hablado, Ángela, sí, yo tengo una creencia asociada a la escasez o asociada al sufrimiento, o yo estoy haciendo cosas para que mi jefe me aplauda, estoy detrás de un reconocimiento. ¿Qué creencias habrán detrás? ¿Será que creo que mi valía depende de mis resultados? ¿Será que creo que para tener algo en la vida necesito de mucho esfuerzo? ¿Será que creo que tener el pan, ganarme el pan tiene que ser con el sudor de mi frente? Empiezo a identificar esas creencias y a hacer todo un proceso consciente de no repetirlas. Entonces, vuélvete detective de tu mente para identificar esas creencias, pero también empieza a tomar conciencia distinta. También les digo a mis clientes, acá hacemos un proceso de eliminar creencias, de limpiar energía, de sanar en constelaciones familiares con el clan. Pero si yo vuelvo todos los días a seguir haciendo lo mismo, sintiendo lo mismo, diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, pues vuelvo y eso que ya había limpiado, vuelvo y lo siembro, vuelvo y lo alimento de esas creencias anteriores. Entonces hay que ser muy juiciosos allí con el tema de las creencias, reencuadrarlas, redefinirlas y aquí es muy importante desde la manifestación, que hay un episodio de manifestación que te lo voy a poner por acá en el link para que lo veas más tarde. Desde la manifestación es muy importante la emoción. Cuando tú repitas tu nueva creencia, valgo por lo que soy, no puedes sentir, no, pero si yo no tengo un carro, pero si yo no tengo un cargo, pero si yo no tengo, no, valgo por lo que soy con una energía, con una emoción, tienes que creértelo para que tu cerebro implante esa nueva semilla y realmente dé frutos. Actuar en consecuencia. Recuerda la importancia de la vibración. La vibración es la suma de la emoción, el pensamiento y la acción, pero las acciones hay que tomarlas desde la certeza y no desde el miedo. Ahora, también es muy importante, y te lo decía ahorita, cuando identificamos esta lealtad, definir los nuevos valores. Si yo estoy siguiendo la historia de papá, me hice ingeniero por papá, quiero el negocio que tiene papá, estoy repitiendo su historia, quizás le di valor a algo asociado a lo que a papá le daba valor. Me explico. Para mí el éxito es tener un negocio, porque es que papá tenía un negocio. Para mí solamente puedo ser exitoso. Me acuerdo de alguien que me decía que la única manera de tener dinero en este mundo era siendo empleado. Algo muy contrario a lo que la mayoría de la gente dice que es teniendo empresa.
o bueno, no sé si la mayoría de la gente dice, y soy yo la que al estar en el mundo del emprendimiento lo escucho, porque eso también pasa, el sistema activador reticular del que ya he hablado en episodios pasados. Pero entonces, volviendo al ejemplo, si mi papá le daba valor a ser empleado y que solamente se podía tener dinero a ser empleado, uno de mis valores es ser empleado y tener estabilidad laboral. Si eso realmente es una lealtad, y ahí es donde yo siento que me está frenando porque yo quisiera hacer algo diferente, tengo que redefinir mis valores. Uno, ¿cuáles son los valores que realmente me sirven para la vida que quiero vivir y ojalá alineada con mi propósito de vida para que sea una vida fluida y en coherencia? Y dos, ¿cuál es la definición mía de estos valores? Porque a veces no es cambiar el valor, es cambiar su significado. Y tú le puedes dar el significado que quieras. Para mí el éxito se convirtió en, yo tengo un día exitoso si lo disfruté, si le aporté algo a alguien, si le serví algo a alguien, desde la bondad de mi corazón, desde el amor de mi corazón. Y si yo misma aprendí algo. Esos tres elementos hacen que mi día sea exitoso. No estoy hablando de títulos, no estoy hablando de cargos, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de metas personales o tener o lograr cosas. Estoy hablando de pequeñas cosas que para mí significan ser exitosa. Entonces te invito a redefinir esos valores para que puedas alinear esa identidad. Es que si tú quieres algo diferente, tu identidad debe cambiar, pero esa identidad no es solamente trabajar de aquí para adelante, hay que limpiar raíces. Hay en el inconsciente infinidad de información que te precondiciona y que te hacen tener lealtades que te impiden crecer. Yo escucho mucho y yo trato de no intervenir, que yo he aprendido que no soy la terapeuta de las personas, a menos que me digan, venga, ¿usted qué haría? Venga, usted como terapeuta, ¿cómo me puede aconsejar? O venga, hacemos una sesión. Entonces yo escucho mucho en entornos con amigos que están pasando situaciones y yo escucho hablar y yo puedo decir qué creencia hay detrás. Mira, detrás estoy viendo una lealtad clara. Yo no la nombro por respeto al otro, porque he aprendido que querer salvar es irrespetar. Claramente, conversación también la tenía con una amiga hace poco, que yo le decía eso, o sea, yo tengo claros mis roles, yo soy mi pareja, yo no soy la terapeuta de mi pareja, yo soy su pareja, yo soy amiga, yo no soy terapeuta de mis amigas, yo soy amiga. Sería muy aburridor conversar conmigo si estoy terapiando a todo el mundo. Entonces, cuando las personas me preguntan mi opinión o mi concepto o mi experiencia, ahí sí la aporto. Pero puedo ver en esas conversaciones sencillas lealtades, creencias, autosabotajes muy, digamos, claramente visibles para mí, pero que sé que para la persona cuesta. También, ¿por qué cuestan? Porque es desbaratar una vieja identidad. Si yo no soy este ingeniero, si yo no soy este empresario, si yo no soy esto, entonces, ¿quién vengo a ser? Si yo no soy leal a mi familia, entonces, ¿quién vengo a ser? Y ese miedo al rechazo, el miedo de no pertenecer, es uno de los principales miedos del ser humano. Entonces entiendo muy bien cuando las personas se ponen también esos escudos y dicen, no, yo no estoy siendo leal, no, esa creencia no es cierta. Pero por detrás, si exploran un poquito, las van a encontrar porque también me ha pasado con mis clientes. Y por último, que ya lo había dicho, empezar a actuar diferente, frenando las reacciones automáticas. El 95% de lo que está en nuestra mente, que es en el inconsciente, nos hace reaccionar. Y esto es sencillo, no sé, creo que es física, es una acción que el cerebro hace simplemente porque necesita ahorrar energía. Entonces el cerebro asocia situaciones para que reaccionemos en automático y no tenga que pensar. Entonces necesito cambiar ese automático. No es que sea malo. Hoy en día yo tengo reacciones automáticas, por ejemplo, frente al dinero después de haber trabajado mucho lealtades y mucho creencias habían reacciones automáticas de escasez muy grandes. Cada que llegaba una factura, a mí me daba algo en el estómago y decía, tengo que pagar esto. Hoy en día mi automático es, la ignoro, o sea, hay que pagarla, si la puedo pagar ya la pago y si no, la dejo para cuando haya que pagarla, pero ya no me genera estrés, ya no cuestiono, ya no digo otra cuenta, algo más que pagar. Entonces necesitamos cambiar ese automático, empezar a ser conscientes
Entre más conscientes, menos reacciones automáticas voy a tener, más voy a entrenar mi nueva creencia y más voy a entrenar mis nuevos hábitos emocionales. Pero escucha muy bien la palabra, entrenar. Es de todos los días hacerlo consciente, actuar diferente hasta que mi cerebro asocie esas situaciones y quiera ahorrar energía volviendo ese nuevo automático. Recuerda que para el cerebro todo lo conocido es cómodo, todo lo conocido es cómodo y es placentero y siempre va a elegir el placer sobre el dolor, aunque conscientemente en el 5% de la mente sepamos que eso no es tan placentero y tiende a ser doloroso y estas decisiones nos van a llevar a mayor placer, mayor disfrute a lo largo de la vida. Pero el cerebro no lo sabe. Necesitas entrenarlo para que lo sepa. Herramientas con las que tú puedes trabajar lealtades familiares. Para mí, la herramienta es la constelación familiar. Yo utilizo el tarot evolutivo muchas veces antes de la constelación en la misma sesión porque el tarot nos ayuda a aflorar ese inconsciente, incluso nos muestra con quién es la lealtad. Esto es mágico cómo va saliendo, pero no leo el futuro, no adivino nada, simplemente el inconsciente del cliente va saliendo y hay cartas que de repente me dicen, esa es mi abuela, o esa carta me recuerda a mi papá, se me parece a mi hermano y empieza a salir una información que cuando la llevamos a la constelación se enriquece muchísimo, por ende la sanación es más profunda y es más poderosa. Yo he tenido unos casos, wow, increíbles, como incluso al otro día ya se siente diferente y se empieza a vivir diferente. Hay casos, dependiendo de qué tan fuerte sea, que puede tomar más tiempo o que los resultados sean distintos, pero siempre hay movimiento en el sistema familiar. También tengo un capítulo de constelaciones familiares que te lo dejo por si quieres ahondar más en el tema. Hay otra herramienta con la que trabajamos, limpieza de energías, que se llama la terapia de respuesta espiritual. No tanto nos muestra lealtades directamente, pero sí nos empieza a mostrar situaciones de vidas pasadas o de esta vida con las personas, las llamamos el reparto, que pueden ser nuestros padres. Eso lo he encontrado mucho. Hace poco veía un caso de solo le salían vidas actuales como si no hubiera tenido vidas pasadas, pero mucho se repetían situaciones con los papás, 2 o 3 situaciones, y ahí también nos está mostrando esas huellas energéticas que dejaron las diferentes situaciones y se pueden limpiar. La terapia de respuesta espiritual nos ayuda a limpiar energía que está alojada en el alma, que se viene trayendo o que deja huella incluso en órganos, glándulas del cuerpo. Nos pueden generar enfermedad. Entonces, para mí las constelaciones familiares son la herramienta maravillosa para limpiar esas lealtades. Como también te decía, a veces con el solo hecho de hacerlas conscientes, dependiendo de qué tan fuerte sea, puede ayudar a resolverse en un porcentaje muy alto o hasta el 100%. Entonces, tu tarea que te queda en este momento es darte cuenta de cuáles son esos patrones que te están impidiendo avanzar, que se repiten. Por ejemplo, patrones como cada que me presento a una convocatoria, llego a la final y no paso. Y pasa una vez, y pasa 2 veces, y pasa 3 veces. O es que nadie me ve. Es que yo mando mi hoja de vida y suenan grillos, nadie me contesta. O cada que voy a negociar, no soy capaz de dar mi salario y termino negociando por debajo. Hace poco le pasó a una clienta también que me dijo, no, me saboteé el aumento salarial. Entonces, date cuenta cuáles son los patrones que estás repitiendo, qué es eso que por más que insistes, nada que se da, nada que se da, nada que se da, y empieza a observar si se parece a algo de tu familia, si hay alguien de tu historia tu clan familiar que haya vivido esa historia, si hay algo que te dijeron en tu infancia que pudo haber ocasionado que tú creas esto y trabaja, vuélvete detective de tu mente, trabaja consistentemente en identificar esas creencias que te pueden estar impactando. Muchas veces ese crecimiento profesional responde más a ese 95% del inconsciente, a esa historia familiar, que a tus títulos, que a lo que has estudiado, a la experiencia que tengas y a las oportunidades que puedan haber en el mercado.
Y eso es justamente lo que hacemos en Manifiesta tu empleo soñado. Trabajamos profundamente en entender esa parte inconsciente, ese trabajo interior que significa el 80% de la manifestación, pero también le dedicamos tiempo a la estrategia, a la página, a la hoja de vida, a las plataformas, a la entrevista, porque combino mis más de 15 años liderando procesos de recursos humanos y procesos de selección con técnicas de programación neurolingüística, herramientas de manifestación que trabajamos en mis programas. Así que si crees que este es un momento importante para ti, para avanzar en tu vida profesional, entender esas lealtades que te impiden crecer, escríbeme y hablamos de Manifiesta tu empleo soñado. Te doy las gracias, como siempre, por escucharme, por estar aquí. Compártelo, sígueme, dale like, que esto hace que el algoritmo nos muestre más y nos vemos en un próximo episodio de Reconoce tu esencia divina. Chao.